Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diana Lisset Cardela Arriola y continuando con las clases de Patología 2 a cargo del doctor Jesús Torres Espinosa, el día de hoy les vengo a traer el tema de úlcera péptica. En su definición tenemos que la úlcera péptica es una lesión profunda de la mucosa gástrica y duodenal que llega hasta la capa muscularis y la compromete. Como tal, entonces, esta va a ser como un pequeño círculo que se va a hacer en la zona alta del tubo digestivo. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos que se va a desencadenar un desequilibrio por diferentes factores. Entre ellos son los factores agresivos y los factores defensivos de la mucosa gástrica. ¿Esto por qué? Bueno, como ya les mencioné, se da en la zona alta del tubo digestivo. Aquí es donde se produce el ácido clorhídrico y la pepsina. Tenemos que la pepsina pues es una sustancia secretada que nos va a producir pues el pepsinógeno. Y el pepsinógeno pues por ende es secretado en las células de las criptas gástricas. Pasando a la epidemiología, tenemos que lo vamos a tener que dividir en dos partes. Epidemiología de úlcera gástrica, que no es lo mismo que epidemiología de úlcera péptica. Porque, bueno, en la úlcera gástrica su incidencia se presenta de los 55 a 65 años de edad y se da igual entre hombres y mujeres y por lo general siempre se presenta antes de los 40 años. En la úlcera péptica tenemos que el rango de edades va a ser de los 30 a los 55 años, con una incidencia de que por cada 3 hombres lo va a presentar una mujer y su pico máximo es a los 45 años. Si bien tenemos que de causas de muerte, de mortalidad, solamente va a haber un caso por cada 1000 habitantes. Continuando, tenemos, les voy a hablar un poco sobre la secreción gástrica. Aquí, estas se dan en las criptas del estómago y se van a encontrar dos tipos de células. Estas células van a ser las células principales y las células parietales. En las células parietales vamos a encontrar que se secreta el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Por eso es que también se les puede conocer como células oxínticas. En las células principales vamos a encontrar los pepsinógenos, que no se van a dar en gran producción, pero también se pueden producir en lo que serían las células de la mucosa, en el cárdiax, en el cuerpo, fundus, antrus y en el píloro. Entonces tenemos que cuando el ácido clorhídrico y el pepsinógeno se juntan, vamos a tener lo que es la pepsina. Y bueno, el moco va a estar producido por las células epiteliales superficiales y por las células de la mucosa gástrica. Pasando a nuestro siguiente punto, tenemos la etiología. En esta se va a dar por dos factores: factores defensivos y factores agresivos o condicionantes. Vamos a empezar a hablar primero de los factores defensivos. Como bien, o vaya la redundancia, estos van a ser factores que nos van a defender, por así decirlo. Y bueno, tenemos que impiden que se forme una lesión donde pueda haber tejido gastroduodenal. Y estos factores pues van a ser el moco, el bicarbonato, la prostaglandina, el óxido nítrico, el flujo sanguíneo, los factores de reparación y regeneración. En el caso del flujo sanguíneo pues nos va a ayudar porque, como bien, pues sabemos que si no hay un buen flujo sanguíneo en las criptas del estómago, estas nos van a generar una necrosis de tejido y por ende pues se va a hacer la úlcera gástrica. Los factores agresivos o condicionantes son factores que nos van a dañar como tal la mucosa. Y en estos tenemos, en primer lugar, el ácido clorhídrico. El haber una mayor producción de ácido clorhídrico, pues esto va a ser un poco más dañino.
tenemos otra vez, como hemos visto clases pasadas, la bacteria Helicobacter pylori, que también es uno de los principales por los cuales se genera una úlcera péptica. Tenemos los medicamentos, los AINES. Estos pues, se presentan mayormente en los adultos mayores por las diferentes patologías que tienen, ya que consumen pues, muchos medicamentos. Tenemos el estrés, que más adelante vamos a hablar de un tipo de úlcera que se genera por estrés, el café, el tabaco y los irritantes gástricos. En los irritantes gástricos pues va desde los picantes, algunos grasas, condimentos como comino, pimienta, canela, etc. Pasando a nuestras causas y asociaciones, tenemos que va a haber causas comunes y causas poco comunes. En las causas comunes tenemos asociaciones, pues como ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, por bacteria Helicobacter pylori, asociaciones por AINES, igual porque pues, los adultos mayores son los que mayormente nos presentan una úlcera péptica y úlceras por estrés. En sus formas poco comunes, pues tenemos que será por una gastroma y por una leucemia de basófilo. Continuando con los signos y los síntomas, al momento de que llega nuestro paciente, este paciente pues va a tener signos y síntomas muy parecidos a algunas de las patologías que ya hemos estado viendo con anterioridad. Porque, bueno, va a tener dolor en el epigastrio. Este lo va a referir en la parte de aquí del abdomen, la parte alta. O, para que mejor entiendan, pues donde terminan las costillas, en esa parte del triangulito se va a presentar el ardor también. Este ardor pues se va a presentar como pirosis. Va a haber dolor retroesternal, hematemesis y también va a haber presencia de melena en algunas ocasiones. La melena se va a poder observar como en las heces, pero va a ser sangre en las heces. Esta sangre va a ser de manera digerida, entonces como ya va a estar digerida, por lo tanto va a tener un color negruzco, un color oscuro. Su diagnóstico se va a hacer de dos maneras. Va a ser por una endoscopía del tubo digestivo alto primeramente, y después se va a poder hacer una biopsia gástrica de la misma úlcera. A veces se realiza la biopsia de úlcera gástrica porque no se sabe en ciencia cierta por qué está la úlcera, o cuando la úlcera se crea muy frecuentemente. Es para ver qué células pues están ahí dañando. Y ya por último tenemos lo que es la úlcera por estrés, como ya les había dicho anteriormente, que íbamos a hablar más adelante. Aquí tenemos que esta muy raramente se presenta solamente una úlcera por paciente. Entonces, el paciente de úlcera por estrés por lo general va a tener múltiples úlceras. Esto se va a dar porque pues nuestro paciente va a estar en un constante estrés aproximado de 72 horas seguidas o más. Los pacientes que normalmente las presentan son pacientes que trabajan en algún tipo de oficina, en algún trabajo que es muy pesado, pueden ser contadores, economistas, ya que mantienen mucha presión. También, pues, en algunos casos hay pacientes que las presentan por quemaduras de algunos químicos, ya sea que estos se hayan sido ingeridos, como puede ser el cloro, el ácido muriático. Y bueno, estas úlceras se van a localizar en la parte del cuerpo y del antro gástrico. Hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy, que fue úlcera péptica. En el siguiente video les voy a comentar un poco más sobre el tratamiento, algunos tipos de diagnóstico diferencial y así. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios y espero les haya gustado todo esto. Gracias por su atención. Suscríbanse y denle like.